todos, bienvenidos a K-Nailsoft. Sean una vez más bienvenidos a este quinto episodio de nuestro Nailcast. Ya saben, el programa tipo podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el mundo de las uñas. Para el capítulo del día de hoy vamos a estar hablando de algo que no sé por qué nunca les enseñé a hacer o por qué nunca les hablé hasta ahora. Pero pues bueno, mejor tarde que nunca. Así es que como habrán podido leer, el día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo hacer uñas esculturales y uñas de tip. Así es que pues bueno, principalmente voy a estar haciéndoles como una pequeña lista de lo que vamos a necesitar para hacer estas uñas de estas dos diferentes formas. Muy bien, ahora sí, uno de los primeros materiales que vamos a estar utilizando va a ser una lima. Esto es súper básico. Específicamente vamos a estar utilizando entre los gramajes 100, 180 o inclusivemente hasta la 240. Como pueden ver, vamos a estar utilizando gramajes muy suavecitos para limar nuestras uñas. Lo siguiente que vamos a necesitar va a ser nuestro primer. Por supuesto, también vamos a estar utilizando nuestro monómero. Ustedes pueden utilizar el monómero de la marca que ustedes quieran y del tamaño que ustedes quieran. Yo nada más lo compré para hacer este video, así es que por eso utilicé un botecito chiquito. Y si eres principiante te lo recomiendo, es súper económico y sí viene bastantita cantidad. Otra de las cosas que vamos a necesitar va a ser acrílico. Este lo podemos utilizar del color que nosotros queramos, de la marca que nosotros queramos. Ahora sí que esto es personal de cada quien. Por supuesto vamos a utilizar también un godete o también puedes utilizar una tacita de cerámica. Lo que aquí se requiere es que sea un recipiente que sí resista el líquido del monómero. Por supuesto también vamos a necesitar un pincel y normalmente a los principiantes les recomiendan algún pincel del número 6 o del número 8, entre esos dos números, pero personalmente desde mi experiencia y cuando fui principiante nunca me acoplé con esos números, siempre me fui por números más grandes. Yo utilicé pinceles del número 10. ¿Por qué? Porque siento que cuando empiezas con un pincel más grande se te hace más fácil el poner las perlitas que con un pincel más chiquitito que tienes que poner bolita tras bolita tras bolita, entonces se va haciendo una plasta gigante. Así es que en mi recomendación te recomiendo que utilices pinceles un poquitín más grandes como de un número 10, pero esa decisión obviamente ya la vas a tomar tú porque es personal de cada quien. Lo siguiente que vamos a utilizar no es tan necesario y esto es un cortatip. Te digo que no es tan necesario porque puedes literalmente cortar tus tips con un corta uñas o con unas tijeritas o un alicate o lo que quieras. Así es que pues este no es como que tan necesario, pero si lo tienes, utilízalo. Ahora sí, la estrella para nuestras uñas de tips obviamente van a ser los tips o uñas postizas. Aquí puedes elegir también del color que tú quieras, del tamaño y de la forma que tú quieras. En mi caso yo voy a estar utilizando unos tips como blancos, como color uña natural. Y para pegar estos tips vamos a estar utilizando resina para uñas. Esta la puedes utilizar en formato de goterito o en formato de brochita. Personalmente te recomiendo que utilices el de brochita porque es muchísimo más fácil. Ahora sí, por último, pero no menos importante, para hacer las uñas esculturales vamos a necesitar obviamente formas esculturales. Estos son unos papelitos y de igual manera puedes comprar de las formas que a ti te gusten, de largo que a ti te gusten. En mi caso, lo más largo que tiene es hasta el número 5, pero hay unas que traen hasta el número 10. O sea, esto ya depende de cada quien. De igual manera, si eres principiante y quieres comprar esto nada más para practicar, te recomiendo que compres unas formas esculturales pues así chiquititas porque pues no vas a practicar la uña del 15 así es que pues sí, unas de estas sí te van a funcionar. Y ya eso sería todo por la lista de materiales. Ahora sí, vamos a ver el proceso de estas uñas. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestra lima y vamos a empezar a limar nuestra uña. Esto con el fin de abrir canales de adherencia en los cuales el acrílico se va a pegar. Aquí lo que vamos a hacer va a ser únicamente quitarle el brillo natural a nuestras uñas, ya que pues sí se tiene a lo mejor la creencia de que entre más limes más te van a durar las uñas y eso es totalmente falso. Va a ser totalmente lo contrario, entonces pues sí, únicamente vamos a tumbar el brillo a nuestras uñas.
Una vez hayamos hecho esto, vamos a pasar a limpiar con el bledo y es aquí donde nos vamos a dar cuenta cuáles son las áreas en donde no hemos pasado la lima y obviamente ahí vamos a volver a pasar de nuevo para quitar el brillo. Una vez esto quede lista, pasamos nuevamente el bledo y ahora sí vamos a empezar primero con las uñas de tip. Vamos a empezar con estas ya que son las uñas como más fáciles, por así decirlo, así es que pues bueno, vamos a traer nuestros tips y aquí vamos a buscar la medida exacta o parecida de nuestras uñas. Es súper importante encontrar la medida exacta o que le quede más o menos. No nos tiene que quedar ni muy grande ni tampoco tan justito porque obviamente las uñas se nos van a botar y se nos van a caer. Estos tips traen en la parte de arriba un numerito que indica el número del ancho de nuestro tip. Aquí en mi caso yo ya tenía obviamente la medida que iba a utilizar, así es que una vez ya teniendo mi tip escogido, lo siguiente que yo hago y que te voy a dar como tip es que si tienes un drill, limes esa pequeña pestañita que traen los tips. Esto con el fin también de abrir como canales de adherencia que nos van a servir para que la resina se adhiera y se quede más enganchada. Este es un tip que a mí me ha funcionado. Ya saben que a mí no me gustan las uñas de tips, pero curiosamente cuando empecé a hacer este truco sí me duran muchísimo más, así es que pues sí, te lo recomiendo para que lo hagas. Si no tienes drill, no te preocupes, con paciencia y una lima vas a abrir poco a poco los canales de adherencia. Muy bien, ahora sí vamos a tomar nuestra resina y vamos a depositar una cantidad considerable en la pestañita que traen nuestros tips. Hay que cubrir perfectamente toda la pestañita e inclusivamente puedes descargar en el centro de la pestañita el restante de resina que puede quedar. Una vez hayamos hecho esto, vamos a pasar ahora sí a poner nuestro tip en el borde libre de nuestra uña y lo vamos a tener que poner, vamos a sostener ahí por unos cuantos segunditos, inclusivamente para que se seque más rápido puedes soplar un poquito y una vez quede adherido vamos a pasar a checar si las anclas de tensión del tip se pegaron correctamente. Si esto es así, ahora sí podemos pasar a cortar el tip de la medida que nosotros queramos. Eso ya depende de nuestro gusto, si la queremos larga, cortitas, de un tamaño intermedio. En mi caso yo no lo estuve cortando ya que a mí sí me gusta traer las uñas largas, así es que lo dejé del mismo largo. Una vez hayamos pegado nuestro tip, vamos a pasar a poner nuestro primer. Este únicamente se va a poner en nuestra uña, no en el tip. El tip no lo necesita, así es que sería como un desperdicio ponerlo en el tip. Con una capita basta y vamos a dejarlo secar unos cuantos segunditos. Ahora sí viene lo bueno. Vamos a traer nuestro monómero y vamos a depositar una cantidad considerable. Puedes poner a la mitad del godete para hacer un set de uñas completo. O en mi caso, como nada más iba a ser 2 uñas, puse un poquitín menos de la mitad. Ahora sí vamos a pasar a preparar nuestro pincel. Si tu pincel es nuevo, es muy probable que las cerdas vengan duritas. Todo esto porque les ponen como una especie de como pegamento, por así decirlo, para que las cerdas no se despeinen y queden perfectas para después poderlas utilizar. Lo que vamos a hacer va a ser poco a poco ir introduciendo nuestro pincel en el monómero para que este se vaya como humectando. Y ahora sí, una vez quede esto, vamos a empezar a aplastar poco a poco. Hay que sacarle también el aire a nuestro pincel y es probable que salgan algunas burbujitas y esto está totalmente ok. Vamos a presionarlo y a empaparlo un poco en el monómero y ahora sí vamos a humedecerlo por última vez y vamos a quitarle un poquito de excedente de monómero. Vamos ahora a pasarlo a nuestro acrílico y aquí vamos a tomar una perlita pequeña. Vamos a empezar primero con una perlita pequeña. Obviamente el monómero, al ponerlo en contacto con el acrílico se va a empezar a humedecer y se va a formar esta pequeña perlita. Pero si tienes alguna pequeña duda de qué tanto tienes que tomar, puedes contar hasta 3. Este es un tip que a todas nos dan, que es que cuentes obviamente en tu mente, no así abierto. Con el pincel vamos a contar 1, 2,
y 3. Con esas 3 tocaditas que dimos al acrílico, se va a formar una perlita considerable. Ahora sí, si gustas también puedes sacudir un poco para que se caiga el polvito de acrílico que se pudo haber quedado. Y ahora sí, ya con nuestra perlita bien hechecita, vamos a pasar a depositarla en nuestra uña. Aquí hay diferentes métodos de cómo es que tienes que depositarlo cuando utilizas tips, y mucha gente empieza por poner la primera perla en donde se puso el tip y hay como un pequeño escaloncito que es en donde está nuestra uña natural. Mucha gente lo pone ahí para que esto se nivele y después pues ya empezar normalmente a poner el acrílico. En mi caso yo lo puse en una zona como media, puesto para darle también un poco de estructura a mi uña. Y aquí vamos a poco empezar a arrastrarlo hacia el borde libre. Esto es con un toque muy ligero, tampoco no le vas a escarbar así, no, como me dijo alguien por ahí, no estás embarrando elotes. Así es que tienes que hacerlo como un toque muy delicado para que el acrílico se vaya moviendo poco a poco. Este mismo proceso lo vamos a repetir cuantas veces sean necesarias para que se alcance a cubrir el largo de nuestra uña. Aquí quítate cualquier estigma, porque hay el estigma de que únicamente puedes poner alrededor de 3 perlas, que es una en el centro, en el borde libre, y la última que se pone en la cutícula, que es como más chiquita. Inclusivemente hay un estigma de 3 diferentes tamaños, de mediano, grande y chiquito, para cubrir toda la uña, pero no. Aquí cada quien pone las perlas como uno quiere, como uno se siente a gusto, porque qué tal si te tocó la uña del 15 y no la vas a cubrir con 3 perlitas, obviamente no. Entonces sí, no te preocupes, puedes tomar las perlas que a ti se te sean necesarias para cubrir el largo de la uña. Para sellar en cutícula es importante aquí sí tomar una perlita muy chiquita. Vamos a ponerla y vamos a ir aplastando para sellar toda esa área. Muy bien, y ahora sí hemos terminado con nuestras uñas de tip. Aquí tenemos que esperar unos cuantos minutitos a que el acrílico se seque por completo, para después pasar a limarlas. Aquí una lima que te puedo recomendar para esto es una lima 100, 150, o si de plano la uña te quedó así muy llena de acrílico, el que literalmente un bloque, te recomiendo la lima 80. Esta es únicamente para limar el acrílico, obviamente. Vamos a empezar primero limando los laterales de nuestra uña, y eso con el fin obviamente de darle la forma que nosotros queramos. Después de eso vamos a pasar a limar el frente de nuestra uña. Obviamente, para que nuestra uña nos quede lisita y perfecta, vamos a pasar a limarla por arriba, y también vamos a limar el área de cutícula con muchísimo cuidado para no lastimarla. Y es así como nos queda nuestra uña de tip. Ahora sí, vámonos rápidamente a ver cómo se hacen las uñas esculturales. Para estas uñas, como ya les dije, es súper importante utilizar la forma escultural, que es esta. Y vamos a primero a quitarla del papel encerado. Esto es como un sticker, y como pueden ver en esta parte de aquí traen una pestañita. Esa pestañita la tienes que quitar y la vamos a voltear y pegarla por la parte de atrás. Esto se hace para darle estructura a nuestra forma escultural y que no nos quede muy aguadita, por así decirlo. Aquí una cosa que puedes hacer, esto no siempre se tiene que hacer. En mi caso, mi forma escultural ya traía las famosísimas orejitas de gato, pero por ejemplo, si a ti no te cabe muy bien o no te embona en la parte de la uña, puedes hacer unos pequeños cortes triangulares. Te voy a poner una foto por esta parte de aquí. Estas son las famosísimas orejitas de gato, y con esta obviamente se va a abrir un poco más la forma escultural y nos va a quedar ahora sí perfecta en el borde de nuestra uña. Si a ti te quedó bien la forma escultural, no es necesario que la hagas. Ahora sí vamos a pasar a cerrar las pestañas de nuestra forma escultural. Te recomiendo que al principio no las cierres como mucho, porque esto ya depende del tamaño de nuestra uña. Si es para la uña de nuestro dedo meñique, sí es necesario que la cerremos un poquito más para que quede más justa, pero en mi caso, como era la uña de mi dedo pulgar, sí batallé un poquito porque la cerré por completo y obviamente quedaba un espacio muy chiquito, pero pues bueno, esto ya es irle tanteando. Después de haber pegado nuestra forma escultural, vamos a pasar nuevamente a poner nuestro primer.
Aquí sí vamos a cubrir toda nuestra uña, tampoco no hay que ponerlo en el papelito ya que no lo necesita. Una vez lo hayamos puesto, vamos a dejarlo secar unos cuantos segunditos. Una vez esto ya secado, ahora sí vamos a pasar a poner el acrílico y aquí repetimos el mismo proceso de humedecer el pincel, quitarle el excedente y armar las pelotitas. De igual manera, siempre recuerda 3 golpecitos y ahora sí lo ponemos en nuestra uña. Yo aquí primero empecé poniéndolo en la uña y después en el borde libre, o es decir, donde se va a ir construyendo la uña falsa. Aquí mis uñas eran como de un número 5 y estas traen unas líneas, cada línea trae un número, así es que ahí es donde te das cuenta de qué largo son las uñas. Con estas formas esculturales, hay algunos que traen las líneas de apoyo, pero siempre de lo siempre tienes que ir como fijándote que el acrílico no se escurra. Entonces es por eso que yo hice ese movimiento de como delimitar la línea donde va a ir mi uña, porque sí se puede llegar a escurrir el acrílico y obviamente cuando quitas la forma pues se ve ahí todo el acrílico escurrido. Una vez hayamos terminado vamos a dejarlo secar por unos cuantos minutitos y estas sí se tardan en secar un poquito más que las de tip y es importante que las dejes secar de más porque si agregaste mucho producto y lo quitas así de rápido, te lo cuento porque a mí me pasó. El acrílico estaba fresco, entonces obviamente cuando lo quitas va a la estructura de tu uña. En mi caso aquí yo ya había quitado la forma escultural, así es que aquí nuevamente empecé a limar los laterales de mi uña dando la forma coffin, que es la forma que a mí me gusta utilizar en mis uñas. Después pasé a limar el frente y obviamente también ya para finalizar limar la parte superior de mi uña para quitar cualquier bultito o imperfección que pudo haber quedado. Sobra además decir que tenemos que limar también el área cercana a nuestra cutícula, ahí sí con mucho cuidado para no cortar nuestra cutícula. Y listo, una vez hayamos hecho eso, hemos terminado de hacer las uñas esculturales. Ahora bien, vamos a pasar aquí a un punto intermedio que a mí me gusta hacer cuando les muestro estas técnicas. Y estos son los pros y los contras de esta técnica. En lo personal, yo ya tengo como un año que no hago uñas ni esculturales ni de tip, es decir, en acrílico. ¿Por qué? Porque no me gustan y he descubierto técnicas más buenas y más rápidas de hacer las uñas. Pero aquí ya es de cada quien. La primera ventaja de estas uñas acrílicas es que sí son duraderas. Por algo han seguido existiendo a lo largo de los años y por algo han sido las favoritas de muchísima gente a la hora de ponérselas. Así es que, pues sí, la primera ventaja sería que son muy duraderas. Las uñas de tip pueden llegar a caerse muy fácil y esto depende de 2 factores y uno es tu uña, por ejemplo, si tienes la uña como muy grasosita o que se regenera muy rápido, obviamente el tip no te va a durar el tiempo que te tiene que durar. O también puede ser la resina. Personalmente esa resina que te enseñé es una resina muy buena y más que nada si tú sufres con eso de que los tips se te caen o algo así, prueba ese truquito de limar el tip y te va a salvar la vida, en verdad. Otra ventaja de las uñas acrílicas es que son medianamente fáciles de hacer. O sea, no quiere decir que a la primera te van a salir súper bien, no, pero con una buena limada quedan, así es que pues sí, son muy fáciles. La tercera ventaja sería la resistencia, como son de acrílico y también esto depende de qué tan gruesas las hayas dejado. Normalmente el grosor de las uñas tiene que ser del mismo grosor que una tarjeta de crédito. Si las dejas muy delgaditas, obviamente se van a romper y si las dejas muy gruesas, no se van a ver muy bonitas. La mera verdad, estas uñas de acrílico sí son muy resistentes. Así es que sí, esas serían todas las ventajas de esta técnica de uñas acrílicas. Ahora sí, pasemos a las desventajas. Y la primera, y es la que muchos recordarán, es el olor. El olor. El olor del monómero es muy fuerte. Obviamente hay monómeros que no huelen tanto, hay monómeros que de plano no huelen, hay unos que hasta le ponen que aroma de rosas y no sé qué.
pero sí huelen y a la larga, inclusive yo ahorita cuando estaba haciéndome las uñas para este video, me acordé de hace unos años cuando yo empecé a utilizarlas. Y sí, te suele doler mucho la cabeza, te suelen dar asco, e inclusive también puede ser un poco perjudicial para tus vías respiratorias, así es que sí, es muy recomendable que utilices o un cubrebocas o que trabajes en espacios muy ventilados para que el olor se salga y no te encierres. Esa sería una de las grandes desventajas que yo le encontraría a las uñas. La segunda desventaja es el desgaste. El acrílico es un material muy duro, entonces para la hora de quitarlo sí te daña un poco más la uña que otras técnicas que he probado. Es por eso que yo ya no utilizaba uñas acrílicas, porque sí me dejaba las uñas muy débiles. Entonces pues sí podría ser otra de las grandes desventajas de las uñas acrílicas. Y creo que ya serían todas las desventajas que yo le encontraría a esta técnica. Pero pues bueno, ahora sí, déjame saber tú qué opinas de estas uñas. Déjame saber también si este tutorial te ayudó un poco. Como pueden ver, creo que no lo hice tan complicado como puede ser, o será que porque a lo mejor yo ya tenía como un poco más de práctica, por así decirlo. Pero sí, si quieres un consejo y el secreto para que estas uñas sí te salgan y puedas seguir haciéndolas, es más que nada la constancia y la práctica que le pongas a esta técnica. A la primera, a mí, ustedes pueden verlo, no me salían las uñas, me salían unas bolotas así gigantes. Pero sí, todo es cuestión de práctica, constancia y la lima 80. Se la súper recomiendo. Pero pues bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Tampoco te olvides de compartir, ya sabes que eso a mí en especial me ayudaría muchísimo. También recuerda que tengo redes sociales y me puedes seguir. Tengo Instagram y TikTok. El link está en la descripción y ya que andas por ahí, recuerda que tengo un canal secundario y el link también se encuentra ahí. Y si después de este video quieres ver más episodios de nuestro Nailcast, te dejo la lista de reproducción en una tarjetita en algún lado de la pantalla. Y pues bueno, tú y yo nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.